Vamos a hacer un vídeo que digo yo que será rápido, pero con nosotros nunca se sabe, porque como nos gusta dar la chapa como a nadie. Conmigo siempre es rápido. Ayuda. Sencillamente él tiene una guitarra que es una Reissue del 62, ¿hemos dicho? 62. Y yo tengo una Fender Telecaster Ultra 2020 o algo así. Este se está inventando la historia. Estos son dos gamas muy diferenciadas de Telecasters, porque esta es una Telecaster que imita un modelo clásico de hace un cojón de años, y esta es lo que podríamos llamar la gama moderna de Fender, en la que pasan de respetar todo lo antiguo de la guitarra y buscan pues todas esas modernidades que te ofrecen otras marcas. Tened en cuenta que estos modelos llevan un montón de años inventados y por supuesto que el mundo de la guitarra ha cambiado mucho y ha habido muchas mejoras y muchos avances, pero como hay mucho guitarrista purista que quiere mantener la esencia del modelo original, pues por eso hay gamas para viejunos, como aquí Guillem, y para viejos pero con alma joven, como el David, ¿vale? Aclaraciones. Esta es una Telecaster 1962. Que dentro de las Telecaster antiguas, no es de las antiguas. Quizá es la opción más moderna. Es decir, está la Teleca 52, que es como The Real Thing, y luego están las Nocaster, Squires y todo ese tipo de cosas. Squire, no, sí. Squire, pequeño inciso. Y otro inciso es que, aunque hablamos de Telecaster modernas, estamos hablando de Telecaster modernas con dos singles. Ya sabemos, José Juan, que Solar hace una Telecaster super metalera con tal, y con Evertune, y que Jim Root tiene una... Estamos hablando de Telecaster con sonido Telecaster. Dejadnos que hagamos nuestra comparación. Teníamos estas dos guitarras. ¿Qué querías que lo comparamos? ¿Con una que no tenemos? Tenemos una tercera para la comparativa. De esta solo vamos a hacer mención. Y si queréis ver el vídeo en el que hablo de ella, pues lo buscáis, porque hoy hemos venido a hablar de Telecasters con sonido Telecaster. Esta guitarra de Telecaster solo tiene la forma. No tiene ni el nombre. La forma y la pala. Así ¿vale? Que poco. Estamos hablando de una guitarra con tapa de arce y cuerpo de caoba que está montada en colado. No tiene absolutamente nada que ver con una Telecaster, con dos pastillas dobles de alta ganancia. Un hardtail y la electrónica no. Absolutamente nada que ver con una Telecaster. Esto es más parecido a lo que sería un concepto Gibson Les Paul que una Telecaster. Apañado. ¿Vale? Dejando guitarras con forma de Telecaster pero que no buscan sonar como una Telecaster atrás, vamos a hablar de todo esto. Ya vemos una diferencia. Si veis, las clavijas que lleva él son unas clavijas de un corte mucho más antiguo. Estas son mucho más modernas, ¿vale? Pero si nos vamos a la parte trasera de la guitarra, vemos una diferencia real, que es que esta guitarra tiene locking tuners, tiene bloqueadores. ¿Son de serie? Sí, son de serie. Son de serie. Y esto pues es lo contrario. Estos son como los afinadores vintage que al final... ¿Qué ventaja tiene esto? A ver, lo primero, que normalmente suelen ser más estables que los normales, pero sobre todo que cambiar una cuerda en directo está chupado, porque tiras de la cuerda completamente, la dejas ya medio tensa, le pegas media vuelta y ya la tienes para afinar. Por eso decimos, esta línea de Fender Telecaster tiene este tipo de avances modernos. Obviamente los locking tuners llevan un montón de años con nosotros, pero no más de 20, ¿no? ¿Sabes? No sé qué decirte, ahí... Incluso menos. Me falta el dato. Pero bueno, que estamos hablando de que esos son inventos de más allá de los 80, o sea que nada que ver con lo que estamos hablando aquí, que es una guitarra que, iba a decir imita, pero no, homenajea a una guitarra del 62, vamos a decir. Ah, tiene el pasador... Bueno, esto es peculiar. Tu pasador es como bastante más modernote. Sí. El árbol de cuerdas. Y está en una posición distinta. Ahí ya... Yo creo que ya no hablamos de moderno o no moderno, sino que son posiciones distintas y no sé realmente cómo afecta. Mientras que una guitarra afine bien y aguante la afinación, si lleva árbol de cuerdas o no, a mí me da un poco igual, la verdad, porque he tenido experiencias buenas y malas con las dos opciones. Una prueba que podéis hacer si tenéis árbol de cuerdas es, si no afinan bien esas cuerdas, sacarla del árbol de cuerdas. Lo que sería hacer así. Y tirar hacia afuera. Y hay guitarras que responden bien a hacerles eso, hay guitarras que no. Depende de cómo de bien cortada esté la cejuela y cosas. Sí. Datos. Después, las cejuelas. Las cejuelas yo creo que son bastante parecidas. Sí, yo diría que sí. No sé si será hueso de serie. En teoría sí, o sea, según lo que ponen las specs, sí. De serie muy pocas llevan hueso, pero bueno, no hablamos de que tengan ninguna cejuela compensada ni nada, es una cejuela normal. Ahí tampoco hay mucho que innovar. El ajuste del alma. Vale, en mi caso, mi alma se ajusta arriba, aquí. ¿Vale? Me metes una llave Allen americana, de las que están en décimas de pulgada. Como le metas en una europea, lo pasas de rosca y te toca cambiar el mástil, como le pasó a mi Stratocaster. Tengo un vídeo en el que lo explico, ahí arriba. Y en esta tenemos el ajuste del alma,
en el talón del mástil, que es muchísimo más engorroso y que realmente tampoco tiene ninguna ventaja, con lo cual ahí salimos perdiendo. Realmente voy a salir perdiendo en prácticamente todas las comparaciones de todas las specs, pero bueno. A ver, lo que pasa que sí sale ganando en que esta es una edición japonesa que vale menos de la mitad de lo que cuesta esta. Y en calidad no andan lejos. Y que el enfoque realmente es que, bueno, estamos haciendo una comparación por compararlo para que veáis las diferencias, pero que son guitarras distintas. La mía sí que tiene esto, que no sé cómo se llama. Skunk Stripe, que es un cacho de fresno. Exactamente. Originalmente, en las Telecaster que llevan el diapasón de arce, servía para meter el alma. Y realmente, las que tienen el diapasón de palo rosa pueden llevarlo o no, como podemos ejemplificar perfectamente aquí. Sí, mi diapasón también es de palo rosa, igual. En un diapasón de palo rosa, antes de montarlo, metes el alma. Y en esta, pues también como propuesta estética, me imagino, o por facilidad de montaje, pues lo lleva. Pero que sepáis que pueden llevarlo o no. Esto es una cuestión particular de esta guitarra por ser la edición japonesa, pero el palo rosa que lleva esta... Es una diferencia... Me da 100 patadas al que lleva la mía. Es una diferencia bastante fuerte y al tacto... A ver, este no está mal, pero joder, es que es una exquisitez. Al tacto es que es bastante distinto, pero es reseñable. El corte del arce es bastante parecido. No hay ningún nudo feo. Sí, lo único que yo llevo como más satinado el acabado de barniz. Es un acabado como más... Esto se mate, ¿no? Sí, no tiene brillo. A ver si se ve aprovechando el reflejo de las luces. No tiene brillo per se, entonces como que es más el tipo de guitarra moderna, tipo Charvel. Eso es. Cosas así. Y esto al final no deja de ser una laca, que es una laca muy cómoda. No es de las que te quedas pegado de guitarra baratera, pero bueno, para gustos, culos. Y el perfil de mástil, este es un tipo C bastante grueso. Sí, y este, aunque también es C, sí, es una C. Es un poquito más estrecho, se le nota con más modernete. Las Telecasters que llevan un mástil de corte moderno, que son... estamos hablando, por ejemplo, de las American Professional, que no son Vintage Racers ni nada por el estilo, suelen tener 22 trastes, mientras que esta tiene 21 trastes. Más cosas, el radio del diapasón, por ejemplo, en esta es de 12 a 16 compuesto. Sí, compuesto, eso es, sí. Y en esta es 9,5. Mucho más curvada esta permite que le pongas la acción mucho más baja. Claro. Gracias a tener en la parte de los agudos, digamos, el diapasón mucho más plano. Claro. Eso un poco, el diapasón compuesto es una cosa un poco de Jackson y Charvel, que son un poco los que pusieron de moda. La acción es que al final depende mucho del tacto que te guste a la hora de, sobre todo del bending, que es donde yo creo que a la hora de digitar sí que es cierto que la acción es muy importante, la acción baja, te da bastante beneficio, pero sí que es cierto que a la hora del tacto de un bending, cuando tú apoyas el dedo sobre la cuerda y subes o bajas, cómo te encuentras con la otra cuerda, yo creo que es una cosa que determina mucho el cómo se va a sentir un bending. Yo prefiero un diapasón, no un 7/25, que es como mucho más cerrado ya y que es otro tipo de tacto, pero el 9,5 yo creo que está bien. 12 me gusta también. No sé, creo que son las dos opciones acertadas en función de lo que te guste. Hay guitarras que ya llevan un 20, por ejemplo la PRS Mark Holcomb. Sí. Tiene un radio 20 que es muy exagerado. Ultraplan. También funciona muy bien. Para el que le guste. Yo la probé y me gustó mucho. Sí, es una guitarra estupenda. Pero sí que es cierto que si vas a hacer, por ejemplo, un bending cortito aquí, radio 20 estás bastante jodido. Pero bueno, también acompaña el radio que le des tú con la acción de las selletas, que eso ya es cuestión de ajuste, que sabéis que es muy importante. La unión al cuerpo, en los dos casos atornillada, pero si os fijáis, en la mía hay un rebaje bastante pronunciado. Vamos a ponerle perfil aquí, para que se vea. Pero no solo el rebaje que tienes por aquí, sino que también hay un rebaje aquí que hace que la para mano... permitir que la mano pase más fácilmente y llegue mejor a los trastes agudos. Hay que decir algo en concreto de las Telecaster 62 y es que los cantos son más cuadrados que en el resto de Telecaster. Porque en una Telecaster normal a lo mejor sería de este estilo, como el que tiene tu trasera. Sí. Pero es que al aplicar el binding, que al final no deja de ser como una lámina, mucho más recto, se queda el canto mucho más recto. Entonces, si sois gente que... Hay mucha gente que le pasa con... A mí me pasa con la Les Paul, con esta no en concreto, que al apoyar el brazo sentís molestia aquí, o se os duerme la mano, que hay gente que le pasa. Este tipo de teleca es una putada. Esta en concreto tiene un rebaje por delante, o sea, por detrás, perdón, pero por delante para conservar el look. Aquí tenemos también el típico belly cut para gente con los músculos de los abdominales muy pronunciados como yo. Esta, por ejemplo, es un troncho, con lo cual... Exactamente, no hay ningún tipo de rebaje. Los señores musculosos como yo tenemos un problema al respecto. Lo que está muy bien pensado es que aunque esta guitarra no es una tabla de madera por detrás y es bastante más ergonómica y está mucho mejor pensada,
en ese sentido o tiene, digamos, mejoras modernas de otras guitarras para permitirte que sea mucho más ergonómica la experiencia de colocarte la guitarra en el cuerpo, hablando claro, por delante la tabla sigue siendo totalmente plana y entonces estéticamente, a diferencia de lo que os he enseñado al principio, la guitarra con 2 humbuckers, que esa sí que tenía rebajes como tendría una PRS, esta no, esta es totalmente recta. Incluso con los rebajes, la anchura del cuerpo es menor. Yo estoy convencido de que esta guitarra es más estrecha que esta. Sí lo parece. Incluso teniéndola... ¿Tienes una cinta métrica? Sí, mira, a tu espalda, Jesús, detrás de la silla... Demostraciones empíricas. 4,2 centímetros. 4,5. Correcto. A ver, la diferencia es poquísima. ¿Es abismal? No es mucha. Son milímetros. No es mucho, pero sí que se nota y en el peso también va. Sí que pesa más, pero yo creo que también es porque tu mástil es mucho más ancho. Yo es que la percepción del peso es algo que no tengo, no me lo instalaron. Está roto nuestro amigo. Para mí pesa lo mismo. Además de los rebajes que os he comentado, que es que si os fijáis, perdonadme que insista, pero para que os hagáis a la idea, es que aquí hay como un cuerno finito del rebaje que tienes tanto aquí como aquí. Y aquí nada de nada. Más cosas que podemos encontrarnos es, a pesar de que el concepto de las pastillas es el mismo... Pastilla del mástil, los tornillos. Ah, cierto. Yo sí puedo tocar la altura de la pastilla del mástil, mientras que él tendría que desmontar el golpeador. Eso es un detalle bastante interesante. Sí. Y luego, otra cosa que os podría decir es que aunque no se ve por fuera, por dentro sí os puedo decir que estos son pastillas noiseless, que los puristas normalmente no son muy fans porque altera el tono el hecho de que una pastilla noiseless es, entre comillas, como si fuera una humbucker pero montada una encima de otra, en vez de una al lado de otra. Y entonces tiene como 2 pastillas y una cancela el hum de la otra, ¿no? El zumbido de la otra, y por eso las llaman noiseless, porque son más silenciosas que las antiguas. Pero a cambio tienes un tono que no suena tan Telecaster como en una de estas. Yo soy defensor de las pastillas con su ruido y con todo. Es decir, quiero decir, a nivel... conservar el sonido de la Telecaster. Si estás buscando objetivamente. A mí esta guitarra no buscaba sonar a Telecaster, simplemente es una guitarra que probé, me daba igual lo que ponía en la pala, me daba igual todo. Yo probé, ese día además probé unas cuantas guitarras y me fui a mi casa con esta porque fue la que más me gustó. Aquí tenemos una diferencia grande en el puente. El puente es el elefante en la habitación. El puente original de la Telecaster es este. Es decir, es una chapa de metal que tiene unos rebordes bastante gruesos. Que a mí personalmente me resultan bastante incómodos, pero sé que es cuestión de acostumbrarse, estoy convencido. De hecho, existen también puentes como este que tienen un rebaje, como el de Jesús, por ejemplo. Es más, tenemos un vídeo por aquí en el que modifican una Telecaster. ese puente. Y luego las selletas, que las cuerdas van de 2 en 2, con lo cual la altura y la entonación se ajusta más o menos de 2 en 2, aunque se pueden hacer truquillos. Y yo creo que es parte de lo que le da su sonido característico. En este caso son 6 selletas normales como las que tendría una Stratocaster, pero el formato es hardtail porque es un puente totalmente atornillado. Parte buena, no tiene el cenicero que le llaman, que son esos rebordes metálicos que sí que tiene este puente, ¿vale? Specs de sonido, lo que puedo decir es que, por ejemplo, yo en el potenciómetro de volumen tengo un push-pull, que él no tiene, obviamente en el 60 y pico push-pull. No se lleva mucho. Lo que tiene es que en esta posición central cambia, no sé si es de serie y paralelo. Y entonces tienes 2 sonidos totalmente diferentes. Los 2 me encantan. Es más, en esta guitarra, sinceramente, yo solo uso la posición central. Y cuando quiero cambiar de sonido, pincho el push-pull. Hay una Telecaster que mola muchísimo, que es de las mejores mexicanas que he probado yo en mi vida, que es la Baja Player, que tiene un selector de 4 posiciones, que añade algunas cosas, y es bastante interesante, pero lo bueno de la Telecaster, ya que hemos terminado con todas las specs, porque yo creo que no hay mucho más que comentar, como es tan sencilla a nivel electrónica, a nivel construcción, es una guitarra que para tunearla es lo mejor del mundo, porque claro, como todas las piezas son universales, las medidas, los tipos de puente y tal, le puedes hacer lo que quieras, le puedes hacer perrerías y aguantan de todo. Entonces, ¿qué le puedes hacer? Le puedes cambiar los afinadores, por unos que te gusten más. Le puedes cambiar la cejuela. Volvemos a lo mismo. La Telecaster de Jesús le cambió también los afinadores, además de cambiarle el puente. Las pastillas. Se pueden probar un montón de tipos de pastillas. Las de Marcio Chopper, por ejemplo, que son específicas para Telecaster y son humbuckers. Puedes probar con diferentes tipos de puentes, de selletas. Las selletas son una modificación baratísima. Te va a permitir comprobar un montón de sonidos distintos. Luego, a nivel electrónica, se pueden hacer 1000 historias, porque puedes cambiar de fase las pastillas para tener un series o paralelo. Puedes hacer sonido fuera de fase. Hay mucha gente que tiene como una pastilla extra metida aquí debajo del golpeador para tener como sonidos de verdad
humbucker o posiciones 2 y 4. Oficialmente las que llevan eso de serie son las Telecaster Nashville. Y otra pastilla aquí en medio, entonces de repente tienes muchos más sonidos. Aunque no vamos a entretenernos mucho en sonido, porque tanto de esta como de esta ya hay reviews en las que las escucháis bien, pero aún así vamos a dar rápidamente un par de notitas para que notemos diferencias. Entonces vamos con pastilla del puente. Ahora va David. El sonido no tiene nada que ver. Para empezar, el otro día tiene más output, segurísimo. Sí. Y a la vez es como que en agudos no llega hasta tan arriba. Como que yo creo que debe haber algo ahí entre medias. Mástil. Espera, sí. Otra vez más output. Es que claro, Sí. hay bastante más señal en la tuya. Aún así las dos tienen un timbre súper chulo, ¿eh? Vamos a medio. Vale, lo único, en medio, el tema está en que yo la voy a dejar sin push, ¿vale? A ver. Le da otra posición. Es en paralelo. Ahí es donde están las dos pastillas sumando, como una especie de humbucker. Entonces, claro, un sonido mucho más potente en medios y graves y que de repente ese brillo que te da el sonido en serie de las dos lo pierdes un poco. Pero interesante. Con distorsión, al final esta, como es un poco más cacharrera y por el tipo de puente y tal, es un poco más salvaje y esta se acerca mucho más a una guitarra con humbuckers en el sentido de más controlado, más definido, sin tanto chillido. Mucho más grueso. Y ahora, espera, que la voy a poner en serie. Pero sí que tiene ese ataque. Es una Telecaster. He de decir que me pudo el hype, cuando hemos probado esta guitarra, me pudo el hype de decir, oh, esta guitarra es increíble y tal. Y cuando he vuelto a coger la mía, he dicho, menos mal. Resulta que está de maravilla mi guitarra también. Pero vamos, en definitiva, son dos guitarras distintas, pero conceptualmente son el mismo rollo, entre comillas. Pero claro, es que esta suena más... Un poco más auténtica. Claro. El sonido que esperas de una Telecaster. Y esta, luego realmente la experiencia de uso es como, no creo que nadie tenga que comprarse esta porque diga, uy, es que no me estoy comprando una Telecaster de verdad, sino, esto es una Telecaster de verdad. Quiero decir, suena a Telecaster. Lo que pasa es que si quieres the real thing, te tienes que ir a unas specs un poco viejunas. ¿Qué sería lo ideal, al menos para mí? Actualizar un poco esta con algunas cosas, algunas mejoras de comodidad, como por ejemplo, afinadores de bloqueo, el ajuste de la pastilla del mástil, tener los tornillos ahí, que es que quitando la estética no van a afectar en nada. Y el ajuste del alma me gustaría tenerlo arriba. Los rebajes estos los puedes hacer. Hay un compromiso entre ergonomía y sonido. A todos se hace uno. Yo qué sé, en el momento en el que tocas con una guitarra acústica con cuerpo de Dreadnought o Jumbo, que está mejor. eso ya es incomodísimo de tocar. Y si a eso nos acostumbramos, a esto también te acostumbras. O sea, que quieras mejorarla, pues yo qué sé, porque es tu guitarra de trabajo, como es el caso de mi hermano Jesús, que es su guitarra que habitualmente gira con ella y tiene esas cositas que él decía, es que tampoco es necesario cambiarlas, pero ¿por qué no? Y se las cambió y hizo justo eso, excepto lo de la altura de la pastilla. Cambió tanto el puente... Pero es que la suya sí que tiene el ajuste de la pastilla por fuera, porque es una... es una American Special. Y las reissues sí que no lo llevan. Pero vamos, yo creo que en definitiva, muchas veces hablamos de guitarras vintage y guitarras modernas, sobre todo en Fender, que como es una marca que tiene ambos modelos, y no hay tantísima diferencia, porque no es que vayamos a un extremo de, guau, es que este mástil es el de una Ibanez y el sonido es... Pero sí que es cierto que yo, si hubiera andado buscando una Telecaster por ser una Telecaster y todo lo que significaría, a lo mejor me hubiera decantado por algo así. Pero es que lo que hice fue literalmente ir sin ninguna idea preconcebida, tenía un dinero inesperado, ese dinero esperado se tenía que traducir en una guitarra. Me fui a una tienda sin saber qué me iba a llevar y me llevé esta. Pero no porque era una Fender Telecaster, sino porque era una guitarra que me parecía una gozada.
Y por eso me la llevé. Mi resumen es que las Telecaster molan. Sí, mucho, mucho. Cuando yo era chaval las odiaba, y odiaba esta pala. Y ahora la adoro, tío. Me parece preciosa. Pues ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos. ¡Ole ahí! Si vais a hacer carne a la plancha, o vais a hacer carne a la parrilla, o lo saláis la noche de antes, o lo saláis en el momento. Pero eso de, no, bueno, lo salo media hora antes, eso es una mierda. Hacéis que se salgan los jugos y realmente la sal no llega a penetrar en ningún momento y es que no está ayudando en absolutamente nada. Para eso, sálalo en el momento, que la sal va a estar sobre la superficie y ya está. Y si no, lo marina la noche de antes y entonces la sal tiene tiempo de penetrar y que los jugos o no se salgan o bien se reabsorban. Con lo cual, haced las cosas bien y punto. Y dejaros de hostias.